Hola amigos, buenos días, amigos, amigas, familia, al mundo. Hoy el día de San Jordi, quiero felicitaros, aunque sea en estas condiciones, quiero compartir esta rosa con vosotros y también unas reflexiones que he hecho en estos días, que hay mucho tiempo para reflexionar y quiero compartirlas con vosotros. Os deseo lo mejor. Espero que tengáis una autoestima muy alta porque ahora hace falta y adelante, que esto pasará también. Os lo voy a leer porque de memoria me cuesta un poco ya. Vamos a ver. Llevamos más de un mes de confinación. Un día más me despierto y abro los ojos y doy gracias porque no estoy ciego, porque tengo los 5 sentidos y estoy desarrollando el sexto, la conciencia. Eso que tanta falta hace en este momento. Doy gracias por estar vivo, mientras en el transcurso de la noche muchos murieron. Observo todo a mi alrededor y todo es perfecto. Mi cuerpo sano, bajo techo firme durmiendo, con sábanas suaves y mantas que calor me dieron. Me levanto y voy al baño. Tengo agua caliente y toallas de rizo fino para secar mi cuerpo. Me aseo, me miro en el espejo y todo irradia luz. Me asomo por la ventana para respirar aire fresco y gozar del nuevo día. La calle está en calma, vacía. Apenas pasan coches y algún vecino que otro a pasear el perro. Los árboles floridos, movidos por el suave viento. Las palomas revoloteando y un gato maullando en medio del asfalto porque se aleja el invierno. Miro a lo lejos, disfruto del mar, de la montaña, de mi barrio, de las nubes, del sol y del cielo. Pero sigo aquí solo con mi mujer, sin mi familia, sin los que quiero. Y envuelto en ese silencio, siento una vez más que todo está interconectado, que todo funciona perfecto. Me siento rico y lo soy, y gracias doy por ello. Voy a la cocina, abro la nevera y observo que tengo los alimentos prensados, que no queda un solo hueco. Aquí me despierto de golpe, reflexiono y pienso que hay muchas neveras vacías con ni siquiera un pimiento y otros ni nevera tienen, ni colchón, ni mantas, ni techo. Que muchos están enfermos por el hambre y por el paso del frío invierno. Y si les ataca el virus, ni hospitales, ni agua, ni alimentos, ni medicamentos. Eso sí es un infierno. Tranquilos, amigos, tranquilos, que esto pasará y nos servirá para seguir aprendiendo. Y desaprendiendo también. Hay muchas cosas que tenemos que desaprender. Después, mientras desayuno, abro otra ventana, la del mando, la ventana negra, la de la información. Y solo veo sufrimiento, desconexión, amenazas, miedo, aborregamiento, ambición de poder y mentiras, muchas mentiras. Algunos creen que es Dios que lo ha dispuesto así y le rezan pidiendo para que lo arregle, como si Él fuera tan malvado que nos quiere castigar, como si fuera
como si él fuera un ser malvado que nos quisiera castigar. Y si es malvado, ¿por qué sigues creyendo en él? Reflexiona, reflexiona. Ahora en mi reflexión me doy cuenta de que el libre albedrío no se nos dio para hacernos daño unos a otros, y menos para destrozar la tierra. Se nos dio para reflexionar y elegir un buen propósito de vida, de amor, de felicidad, compartiendo lo espiritual y lo terreno. Cierto es que se nos concedió una mente imperfecta, seccionada en dos partes. Una que mira hacia adentro, que se cuida de lo espiritual, de la conciencia, del ser y de la vida en todo su buen sentido. La otra es la condicionada por la sociedad, la que te hace vivir siempre en el futuro y no te deja ver la realidad, porque la realidad son nuestras propias experiencias. Por eso, cuidado con la información que recibimos, porque podemos transformar nuestra mente en un diseño malintencionado. Transformar nuestra mente con un diseño malintencionado nos puede llevar a muchos errores. Entonces, cuidado a qué ventana te asomas. Observa lo que ves y lo que sientes a través de cada una de ellas. Y reflexiona sobre la obra de Dios y la del hombre, que son muy diferentes. Esto sí merece una reflexión de nuestro comportamiento. Y ahí va. ¿Supe estar en el lugar y en el momento adecuado cuando correspondía? ¿A dónde estaba entonces y qué hacía? ¿Puedo decir yo estaba allí? ¿O no tuve valor para estar? ¿Supe defender mis derechos o los confié a otro para que los defendiera? ¿Qué no supe hacer? ¿O qué ignoré? ¿A quién me uní y a quién desprecié? ¿Por qué me creí lo que escuché sin ni siquiera valorarlo? ¿Y por qué hubo cosas que no quise escuchar? Ahora tenemos tiempo, mucho tiempo. Reflexionemos para crear un nuevo proyecto, un propósito de vida más digna y menos dañina que la que hemos llevado hasta ahora. Pensar en esa parte de la mente que nos traiciona. Estar siempre presentes para que no coincidan, para que no condicionen nuestra identidad y podamos decidir por nosotros mismos. El mundo no funciona así porque unos cuantos quieren, sino porque muchos de nosotros se lo permitimos. Y entonces la pregunta del millón: ¿y yo qué he hecho para evitarlo? Feliz Sant Jordi, amigos, familia, queridos todos. Felicidad al mundo. Esto cambiará y volveremos, si queremos, estar mejor.